Existe un tipo de miedo que no nace de los gritos, nace del silencio, un silencio tan profundo que parece tragarse el sonido de la propia vida en las regiones más frías de América del Norte, donde el invierno puede durar meses y la nieve cubre la tierra como un sudario blanco. Existe una historia antigua, una historia contada en susurros alrededor de fogatas, una leyenda que ha pasado de generación en generación entre los pueblos indígenas de los bosques congelados de Canadá y del norte de Estados Unidos, una leyenda sobre algo que nunca debió haber existido, algo llamado el Wendigo. Dicen que esta criatura nació de la desesperación humana, no de magia común, ni de simples maldiciones, sino del peor tipo de hambre que una persona puede sentir. Un hambre que destruye no solo el cuerpo, sino también el alma, según antiguas historias del pueblo algonquino. El Wendigo no era originalmente un monstruo, alguna vez fue humano, un cazador, alguien que durante un invierno cruel se perdió en bosques interminables. A la nieve caía sin detenerse, los animales desaparecían, la comida se acababa y cuando el hambre se volvía insoportable, algunos cometían el mayor tabú de todos, el canibalismo. Pero en las creencias de estas tribus, devorar carne humana no era solo un crimen, era una invitación a algo mucho peor, algo que vivía en las sombras del bosque, algo antiguo, algo hambriento. En el momento en que alguien cruzaba ese límite, el espíritu del Wendigo encontraba una puerta y entraba. La transformación no era inmediata. Primero venía el cambio por dentro, un hambre incontrolable, un vacío imposible de llenar. Después llegaban las señales físicas, el cuerpo comenzaba a estirarse, como si los huesos quisieran escapar de la piel. La piel se volvía pálida, casi gris, pegada a los huesos. Los ojos se hundían en las cuencas, brillando como brasas en la oscuridad. Pero el hambre nunca desaparecía, al contrario, solo crecía. El Wendigo es descrito como una criatura demasiado alta para ser humana. En algunas historias supera los 3 metros de altura. Sus extremidades son largas y delgadas como ramas secas, y sus dedos terminan en garras, capaces de desgarrar carne con una facilidad aterradora. Algunas tradiciones dicen que tiene la cabeza de un ciervo, con enormes astas. Otras afirman que su rostro no es más que un cráneo estirado bajo la piel. Pero todos coinciden en una cosa: su olor, en el olor de la muerte. Un olor a carne podrida que se esparce por el bosque incluso antes de que la criatura aparezca. Y cuando lo hueles, puede que ya sea demasiado tarde. En los bosques de Canadá, especialmente en las regiones heladas de Manitoba y Ontario, las historias de encuentros con el Wendigo se cuentan desde hace siglos. Los cazadores relataban escuchar pasos en la nieve, incluso cuando sabían que estaban completamente solos. Otros hablaban de voces que imitaban a personas conocidas, un hermano llamando, una madre pidiendo ayuda, un amigo perdido en una tormenta de nieve. Pero cuando alguien seguía esa voz, nunca regresaba. Algunas leyendas dicen que el Wendigo puede imitar perfectamente la voz humana para atraer a sus víctimas a partes más profundas del bosque. Otras historias afirman algo aún más perturbador, aunque puede entrar en los sueños, susurrar, esperar, cuando finalmente encuentra a alguien débil, aislado o desesperado. Ofrece algo, poder, supervivencia, pero siempre exige un precio. Incluso existe un fenómeno psicológico conocido como psicosis del Wendigo, registrado por exploradores y misioneros europeos que vivieron entre tribus indígenas durante los siglos XVIII y XIX. Personas aparentemente normales comenzaban a creer que se estaban transformando en Wendigos.
relataban un hambre imposible de controlar y un deseo aterrador de comer carne humana, incluso rodeados de comida, incluso sin necesidad. Era como si algo se hubiera instalado dentro de ellos, algo esperando el momento adecuado para salir. Entre los pueblos indígenas incluso existían cazadores de wendigos, personas encargadas de enfrentar a aquellos que se habían transformado en la criatura antes de que el mal se propagara. Porque según las historias más antiguas, un wendigo nunca deja de cazar y cuanto más se alimenta, más grande se vuelve, más fuerte, más rápido, más hambriento. Algunos relatos afirman que las balas comunes no pueden matarlo. Otros dicen que la única forma de destruir a un wendigo es quemando su corazón congelado o reduciendo completamente su cuerpo a cenizas. Por Heiser, eso requiere algo muy raro en Valoran, porque enfrentar a un wendigo significa mirar directamente a la manifestación física de la codicia y el hambre humanas en una criatura que representa lo que sucede cuando alguien abandona toda moral, toda humanidad. Y quizás por eso esta leyenda sobrevive hasta hoy, no solo como una historia de terror, sino como una advertencia en las noches más frías del invierno canadiense, cuando el viento atraviesa los árboles y la nieve cubre por completo los senderos del bosque. Algunos habitantes dicen que aún es posible escuchar algo moviéndose entre las ramas en pasos lentos, pesados, como si algo enorme caminara en la oscuridad. A veces también se puede escuchar un sonido extraño, algo entre un grito y un lamento, sí, un sonido que resuena por el bosque, como si viniera de todas las direcciones al mismo tiempo. Los ancianos dicen que si escuchas ese sonido, no respondas, no lo busques y sobre todo, no sigas la voz que llama tu nombre, porque si lo haces, tal vez descubras demasiado tarde que no estás solo en el bosque y que en algún lugar, entre los árboles cubiertos de hielo, algo está observando, esperando hambriento. Y si la leyenda es cierta, el wendigo no está solo. En las historias, todavía está allá afuera, en la oscuridad, buscando su próxima comida. Pero hay una parte de la leyenda que rara vez se cuenta, no porque haya sido olvidada, sino porque muchos creen que nunca debería decirse en voz alta. Los narradores más antiguos dicen que el wendigo no es solo una criatura de carne y hueso, también es una maldición que viaja con el frío. Dicen que durante los inviernos más duros, cuando la temperatura desciende tanto que incluso los árboles se agrietan por la noche, algo más comienza a propagarse por el bosque. No son huellas, no son sonidos, sino una sensación, una inquietud que se instala silenciosamente en la mente. Los cazadores que pasan demasiados días solos en la naturaleza a veces empiezan a sentirla primero, una extraña sensación de que alguien camina justo más allá de su campo de visión, no acercándose en solo, siguiendo siempre a la misma distancia, no importa qué tan rápido se muevan, no importa cuántas veces se detengan a escuchar. A veces el bosque se vuelve demasiado silencioso, sin viento, sin pájaros, sin ramas, moviéndose con solo el sonido de la respiración dentro de un abrigo pesado y el suave crujido de la nieve bajo los pies. Entonces llega la segunda señal, la sensación de estar siendo observado, no del tipo común, no la simple incomodidad de lo desconocido. Esta sensación es más profunda. Se siente antigua, como si algo en el bosque de repente se hubiera vuelto consciente de ti, de la misma manera en que un depredador percibe el más mínimo movimiento en la hierba. Algunos que lo experimentaron contaron algo aún más extraño. El propio bosque comienza a verse diferente. Senderos que deberían llevar de regreso al campamento de repente se tuercen en direcciones desconocidas
en los puntos de referencia. Desaparecen en los árboles. Empiezan a verse idénticos, como si el bosque se estuviera reorganizando, silenciosamente. Y entonces llega el momento en que las personas se dan cuenta de que algo está terriblemente mal. El silencio comienza a susurrar, no con palabras al principio, sino con pequeños sonidos, una rama rompiéndose a lo lejos, nieve cayendo de un árbol que ningún viento tocó, pasos que se detienen cada vez que tú te detienes. Este es el momento en que los cazadores más sabios se dan la vuelta y se marchan de inmediato, porque saben algo que los más jóvenes suelen ignorar. En el Wendigo no siempre persigue a su presa, a veces la guían conduciéndola cada vez más profundo en la naturaleza sin ser visto, hasta que la víctima está demasiado lejos del refugio, demasiado cansada, demasiado fría, demasiado sola. Y cuando finalmente cae la noche, el bosque se convierte en algo completamente diferente: la oscuridad. En los bosques del norte no es como la oscuridad en las ciudades. No hay luces lejanas, no hay caminos, no hay señales de vida humana, solo una negrura interminable entre los árboles. Y en algún lugar dentro de esa oscuridad, el sonido regresa. No son pasos, esta vez sino respiración lenta, profunda, demasiado profunda para pertenecer al pecho de un humano. Quienes dicen haber sobrevivido a encuentros así afirman que el peor momento no es cuando la criatura aparece, es el momento justo antes, cuando cada instinto de tu cuerpo empieza a gritar que algo está parado justo detrás de ti, aunque tengas demasiado miedo para darte la vuelta, porque en el fondo ya sabes lo que podrías ver. Y en los bosques congelados, donde nacieron estas historias, la gente aún sigue una regla simple transmitida de generación en generación. Si la noche se vuelve demasiado silenciosa, si el viento se detiene de repente, si el bosque parece contener la respiración, vuelva a casa, cierra la puerta, no mires afuera, porque a veces el mayor error que una persona puede cometer en esos interminables bosques de invierno es dejar que su curiosidad dure más que su miedo.